Bueno, pues para empezar la semana voy a hablaros un poquito de lo que me ha parecido Narcos. Voy a hablar, yo creo que es sobre todo el primer episodio, que además es más largo y creo que es el que mejor muestra lo que va a ser toda la serie. He visto hasta el quinto, porque seguramente en un par de semanas dedicaremos el FDS Review para hablar en profundidad de esos primeros 5 episodios, o a lo mejor hacemos directamente toda la serie de golpe, ¿no? Cosas, bueno, pues primero las cosas buenas y las cosas en las que no suele haber demasiada discusión de las críticas que yo he leído en televisión o con lo que he comentado con amigos. La serie es espectacular visualmente. Es en la tradición que tiene Netflix o que tiene Amazon de las cosas internacionales, igual que Marco Polo, la serie podría estar luego mejor o peor, o incluso Casanova ahora es la otra. Dos que de rollo de producción internacional con más de un idioma con algún idioma adicional aparte del inglés, al menos parte del diálogo. Eso ocurre aquí. Yo de hecho creo que esta es la más atractiva de las tres, ¿no? En Casanova todos son recreaciones históricas y se nota que son decorados o que son cosas hechas en ordenador a posteriori, que son impresionantes, pero se nota que es así en muchos de los casos. Marco Polo también, pero quizá me pilla más lejano. Pero aquí es que las tomas aéreas de cuando llegan a Medellín o cuando llegan a Bogotá o incluso del Miami de los 70 es sencillamente espectacular. Es un nivel de producción en las escenas, en la ambientación, sencillamente brutal. La otra cosa que a mí me ha sorprendido gratamente, que ya había leído sobre ella, es la gente que tiene que hablar en español habla en español, la gente que tiene que hablar en inglés es en inglés, que es algo que yo creo que desde el Carlos de Sayas yo no veía. Hay momentos en los que la gente que hispana habla en inglés a los personajes en inglés cuando les toca, y cuando no le toca no es así. Y realmente yo creo que una tendencia a la que vamos. Es curioso además cuando lo veis en Netflix que está en 4 idiomas, está en inglés, en español, en francés y en alemán. La banda de audio de español y de inglés es exactamente la misma. Es exactamente la misma porque tiene casi tanta importancia. Yo creo que incluso hay episodios en los cuales se oye hablar mucho más español que inglés, mientras que luego la del francés y la del alemán la van traduciendo absolutamente todo. Luego la banda de subtítulos es muy curiosa porque la banda de subtítulos inglesa y española tiene el subtítulo literal de lo que están diciendo en su propio idioma. En cambio, cuando pasan al otro idioma, cuando tú estás viendo los subtítulos en inglés, que es como habitualmente lo veo yo, en versión original inglesa, subtítulo en inglés, cuando hablan los caracteres, cuando hablan los personajes hispanos, el subtítulo no es una traducción literal, sino es un resumen de lo que está tratando de decir. Y en cambio en español, cuando oyes, cuando pones el subtítulo español, lo que dicen los personajes en inglés es un resumen de lo que están diciendo, y lo que está en español realmente es una traducción literal del español, fundamentalmente de Colombia. A rollos con el idioma, yo creo que lo comenté, bueno, creo no, recuerdo que lo comenté en algunos episodios de cómo es curioso cuando lees a los críticos americanos si hablan del acento de un australiano o el acento de alguien de otro país que no sea Estados Unidos o incluso algún inglés que está forzando. Sí, ya recuerdo cuando fue con Blind Spot, ¿no? Que el protagonista es un inglés intentando hacer un acento sureño. Es curioso que aquí a ninguno de los críticos americanos habla de lo que, o habla en demasiada profundidad de lo que a mí me tira más para atrás de la serie o lo que más me saca de la serie en el momento, que es el acento de dos de los personajes que esperas que hablen y se nota que no hablan español diariamente. Y claro, no son dos personajes menores. Por un lado está el gran protagonista de la serie, que es el que interpreta a Pablo Escobar, que es Wagner Moura, que mientras está callado yo creo que tiene una presencia bastante interesante, pero claro, es que el hombre es brasileño. Entonces cuando habla hay momentos, si no tiene demasiada palabra, o supongo que si la frase es muy parecida en brasileño, en el cual no tiene problema, y en el otro es un brasileño que no está acostumbrado a hablar en español hablando en español, y te saca mucho del personaje de alguien que además tiene que tener y que de verdad cuando está callado tiene esa presencia. A mí sí me ha gustado muchísimo él cómo interpretar a Escobar. Y el otro es Pedro Pascal. Claro, Pedro Pascal siempre decimos chileno, bueno, chileno porque nació en Chile, pero a los 4 años se fue a Texas y ha hablado en español. Yo creo que cuando se reúne con la familia pocas cosas más. Entonces hay momentos en los que sí puede ser, pero además es el otro personaje en el que notas ese inglés típico de las series, ese español, perdóname, típico de las series americanas, lo ha escrito el guión alguien que no habla español como lengua materna y lo está interpretando un actor, sí, de origen hispano, pero que habitualmente no habla español. Pues eso ocurre con estos dos. El resto de la serie,
El primer episodio es un gran homenaje a uno de los nuestros, constantemente la voz en off. Eso, si no os gusta, a mí, por ejemplo, yo me gusta mucho la voz en off. Yo comprendo que la gente que es muy purista de esto dice que es un recurso innecesario, que debería la serie ser capaz de mostrar y no tener que contar. A mí no me desagrada, no me molesta. Y de hecho, la voz del tío que pone la voz en off, que Top Van Der Welf en Vox le zumba por todos los lados, no le gusta absolutamente nada la voz de él, a mí sí me gusta mucho. A mí me transporta y sí que me lleva bastante. La historia en sí es muy acelerada. Si alguien conoce algo de la historia de Pablo Escobar, y aquí no os voy a contar nada, es mucho más acelerada de lo que yo pensaba que iba a ocurrir en todos los pasos que tuvo la vida de Pablo Escobar. Pero en general, yo sí que la acabaré de ver. Tiene, como os digo, sus momentos álgidos, sus peores momentos. Pero a mí sí me ha convencido. Yo mucho más. Yo, por ejemplo, el primero de Marco Polo no vi más. Posiblemente Casanova lo vería, pero aguantaría más. Yo no sé si por la cercanía, no sé si porque la historia al final siempre te atraen los malos y te atraen los criminales, o porque sigo teniendo el recuerdo de ese grandísimo documental que os recomiendo encarecidamente y que los pondré en las show notes para que lo veáis, que es Los Dos Escobar, que está en Netflix. Lo que os leeré es ponerlos en las show notes, tanto el enlace directo a Netflix para que veáis Narcos, como como el enlace que tenemos nosotros para cómo poder ver Netflix hasta que llegue aquí octubre desde España, que sabéis que está en foradeseries.com/Netflix. Ved Narcos, yo creo que vale la pena, al menos ver el primer episodio. Son 55 minutos, cuenta una historia con muy claro inicio y final que creo que os puede decir si os gusta o no la serie, y sin ninguna reserva, eso sí, ved Los Dos Escobar. Recordad, tened muchísimo cuidado de fuera.